Una madre negra se enfrentó a un juez hostil que la amenazó con meterla tras las rejas. Entonces, reveló la identidad de su esposo, y todo el tribunal quedó en silencio absoluto. Lo que ocurrió después sorprendió a todos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde dónde nos estás viendo. Empecemos. Dicen que la ley es ciega, pero en la tranquila ciudad de Whitebridge parecía haberse vuelto sorda. Todo comenzó en un juzgado destartalado, un jueves por la mañana, cuando la joven madre afroamericana Naomi Richardson entró con la espalda erguida y el corazón palpitante. Las paredes del recinto, con pintura descascarada, parecían susurrar historias de juicios injustos y décadas de indiferencia. Nadie imaginaba que ese día se revelaría un secreto capaz de sacudir los cimientos de la élite local. Había tensión en el ambiente. En la primera fila, varios curiosos levantaban la vista de sus teléfonos para observar a la mujer que, con solo 28 años, ya estaba acostumbrada a enfrentar miradas de prejuicio. Naomi vestía una blusa sencilla y una falda oscura, un atuendo modesto para alguien que llevaba tiempo librando batallas legales. Lo que nadie sabía era que esas batallas eran apenas el preludio de un terremoto jurídico y personal. El juez Marcus Bryant llevaba 2 décadas al frente de ese tribunal y presumía de una reputación aparentemente intachable. Sin embargo, quienes trabajaban tras bambalinas susurraban que Marcus se había vuelto cada vez más implacable con los casos que involucraban a personas de color. Algunos lo llamaban el martillo inclemente, pues casi siempre dictaba sentencias duras, asegurando que el orden se mantenía a base de castigos ejemplares. Pocos imaginaban la raíz de su dureza, y aún menos que aquel día enfrentaría un giro inesperado. Caso número 482. El Estado contra Naomi Richardson, anunció el alguacil, rompiendo el murmullo de la sala. Naomi se puso en pie con la barbilla alta. El fiscal, un hombre de mediana edad con corbata llamativa, se aclaró la garganta y comenzó a presentar los cargos: desacato al tribunal y violación de un acuerdo previo de manutención. Según el fiscal, Naomi no había cumplido con los términos establecidos en un caso anterior relacionado con su pequeña hija, Ayanna. El juez Bryant entrelazó los dedos y la miró con frialdad, como si ya hubiera decidido su destino. Lo que ninguno de los presentes sabía era que Naomi guardaba un as en la manga, un detalle que cambiaría la percepción de todos sobre aquel asunto. La historia de Naomi no se resumía en simples violaciones legales. Hacía apenas 2 años había conseguido la custodia primaria de Ayanna, tras demostrar ante otro juzgado que el padre de la niña se desentendía por completo de sus obligaciones. Sin embargo, ciertas influencias ocultas se habían movido para que la custodia fuera reconsiderada. Ante la imposibilidad de costear a un abogado prestigioso, Naomi quedó en desventaja. El Estado alegaba que su situación financiera la hacía inestable y que no brindaba un hogar adecuado. Ella sabía que aquellas acusaciones eran parte de un juego mucho más grande y que había personas poderosas interesadas en desacreditarla. ¿Tiene algo que decir en su defensa, señora Richardson?, preguntó el juez con voz severa. Naomi respiró hondo. Sabía que revelar la verdad en ese momento podía ser un riesgo, pero había llegado demasiado lejos como para acobardarse. Sentía los ojos de todos sobre ella, especialmente los del fiscal, que parecía relamerse ante la idea de verla entre rejas. Sin titubear, alzó la mirada y habló con firmeza. Su señoría, antes de que dicte una orden de arresto contra mí, debería saber a quién le informará de mi encarcelamiento. Ese alguien es mi esposo. Un murmullo de desconcierto recorrió la sala. Nadie, ni siquiera el fiscal, tenía constancia de que Naomi se hubiera vuelto a casar. El juez frunció el ceño. Naomi tenía la reputación de ser madre soltera.
así que aquella revelación trastocaba todo. Sin embargo, lo que en verdad sorprendió a Marcus Bryant fue la mención de la identidad de ese hombre. Porque no era cualquier ciudadano. Era un hombre capaz de imponer respeto en cualquier pasillo del juzgado. Al ver que Naomi guardaba silencio, el juez insistió con impaciencia. ¿Me está diciendo que contrajo matrimonio en secreto? ¿Con quién exactamente? Con un aplomo inquebrantable, la joven contestó: con el capitán Ronald West, señoría. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. West era un oficial de altísimo rango en el Departamento de Justicia, conocido por su impecable historial y por no temerle a los poderosos. La conmoción fue instantánea. El fiscal palideció, consciente de que un movimiento en falso podría costarle su reputación. El juez Bryant, por su parte, sintió que el aire se volvía denso. Durante años había acumulado sospechas sobre un posible escrutinio federal en su contra, y la sola idea de enemistarse con alguien como West lo hizo tragar saliva. En lugar de mostrar debilidad, decidió aferrarse a la táctica de la intimidación. Señora Richardson, aunque su esposo sea un oficial de renombre, este tribunal no se dejará influir. Si usted incumplió la ley, afrontará las consecuencias. Sin embargo, en el fondo de su mirada se notaba la turbulencia de quien ve amenazada su posición privilegiada. Naomi no se dejó amedrentar. Sé que este tribunal sigue reglas, señoría, pero también sé que la justicia no debería basarse en prejuicios. Si quiere encarcelarme sin escuchar mi versión, adelante. Sin embargo, le adelanto que mi esposo, el capitán West, está al tanto de cada papel que yo firmo y de cada reunión con mi abogado. Él conoce las últimas auditorías estatales, y créame, se interesó bastante en ciertas irregularidades de este juzgado. El murmullo se hizo más fuerte. Varios presentes se voltearon a ver al fiscal, esperando que interviniera, pero el hombre parecía haber perdido la voz. En la parte trasera de la sala, algunos periodistas independientes tomaban nota frenéticamente. Hasta ese momento, el caso parecía ser uno más de manutención incumplida, pero la mención de un alto funcionario federal lo transformó en una noticia de primera plana. Mientras tanto, Naomi recordaba todas las veces que había sido tratada como una ciudadana de segunda. Sonrió con amargura al pensar en cuántas puertas se le habían cerrado por su color de piel y su falta de recursos. Pero ahora, con su matrimonio, no buscaba favores ni caridad, solo exigía un juicio justo. El juez carraspeó, buscando recuperar el control. Muy bien, señora Richardson. Dado que menciona a su esposo, procederemos con cautela. Antes de emitir una orden de detención, este tribunal revisará cada documento que usted aportó sobre la custodia de su hija. Sin embargo, le advierto que cualquier incumplimiento reiterado será castigado con la máxima severidad. Naomi asintió. Sabía que estaba entrando en territorio peligroso, pero no pensaba retroceder. De un maletín sencillo extrajo copias de formularios, recibos y cartas del colegio de Ayana, todos demostrando que ella sí cumplía con su parte del acuerdo. Varios asistentes al juicio empezaron a preguntarse si la historia oficial del Estado tenía fallas. En una esquina, la reportera digital Clara Ríos enviaba mensajes a su redacción, convencida de que algo más grande se cocinaba. El nombre de West no solo implicaba un posible conflicto de intereses, sino que apuntaba a corrupción en las entrañas del propio juzgado. ¿Cuántas sentencias habría dictado Bryant bajo presiones ocultas? ¿Cuántos casos similares quedaban sepultados en expedientes polvorientos? Clara tenía la intención de averiguarlo y, de paso, exponer cómo el sistema repetía los mismos patrones de injusticia contra la comunidad negra. Las siguientes horas se convirtieron en un pulso tenso. El fiscal revisaba los documentos de Naomi con un ceño cada vez más fruncido. No encontraba pruebas sólidas para respaldar su acusación de que la madre incumplía sistemáticamente sus obligaciones. Mientras tanto,
el juez Bryant parecía debatirse entre el deseo de imponer un castigo ejemplar y el temor a desatar la ira de un alto mando federal. Finalmente, con gesto adusto, declaró un receso para estudiar con calma todo el material. Advirtió a Naomi que no abandonara la ciudad y amenazó con emitir una orden de arresto si descubrían alguna irregularidad. La multitud la siguió mientras ella murmuraba con determinación: «Esto apenas comienza. No me rendiré». El receso concedido por el juez Bryant duró apenas 15 minutos, pero para Naomi se sintió como una eternidad. Los murmullos continuaban por los pasillos del juzgado, y algunos curiosos la seguían con la mirada mientras ella se dirigía a un banco de madera situado cerca de una ventana polvorienta. Respiró hondo, intentando calmar el torbellino de pensamientos que poblaban su mente. A pesar de su compostura externa, las manos le temblaban. Un paso en falso y todo se vendría abajo, incluidas sus posibilidades de recuperar la estabilidad que tanto necesitaba para criar a Ayanna. La tensión se notaba en cada rincón del edificio. Un guardia evitaba cruzar mirada con ella. El fiscal repasaba papeles con evidente incomodidad, y un par de reporteros cuchicheaban mientras tecleaban frenéticamente en sus teléfonos. Naomi sabía que el nombre de su esposo, el capitán Ronald West, había caído como un rayo entre quienes creían poder manipularla. Ahora las cartas estaban sobre la mesa, pero la partida no había hecho más que empezar. Cuando regresó a la sala, el juez Bryant ya estaba sentado con gesto adusto. El estrado parecía más alto que nunca, un símbolo de un poder que él ejercía con mano firme. Apenas entró, la miró sin disimulo, y Naomi percibió un matiz de rabia contenida. No era habitual que alguien del escalón social de ella, y mucho menos una mujer negra, desafiara su autoridad. Sin embargo, debajo de esa apariencia rígida, se adivinaba una inquietud que él no lograba encubrir por completo. «Se reanuda la sesión», anunció el alguacil. Naomi se sentó junto a la pequeña mesa destinada al acusado y se alisó la falda. Sintió que las miradas de todos convergían sobre ella, pero no bajó la cabeza. Sabía que tenía la verdad de su lado y, sobre todo, contaba con el respaldo de su esposo. Aunque no pretendía usar la influencia de Ronald de manera indebida, tampoco iba a dejar que la pisotearan. El fiscal, clearing su garganta, se levantó con lentitud para dirigirse al estrado. Su lenguaje corporal reflejaba inseguridad, como si cada paso pesara más de la cuenta. «Su señoría», comenzó. «Tras revisar los documentos que la señora Richardson ha aportado, debo admitir que no encuentro incumplimientos graves relacionados con la manutención o la educación de la menor. Sin embargo, existen dudas sobre la estabilidad general del entorno que ella provee». El juez, con el ceño fruncido, lo interrumpió. «¿Dudas o conjeturas infundadas, señor fiscal? Explíquese con claridad». El fiscal se encogió de hombros. «Algunas facturas no coinciden con los registros bancarios. Querríamos más tiempo para verificar si realmente ella cuenta con fondos suficientes o si depende en exceso de su nueva relación con el capitán West». Naomi apretó los puños. Le repateaba que cuestionaran su solvencia por puro tecnicismo, como si ella no hubiera estado trabajando turnos dobles para sostener a su hija. Tomó la palabra con determinación. «Señoría, he presentado pruebas de mi empleo y mis ingresos. El capitán West y yo compartimos algunos gastos desde hace pocos meses, pero eso no invalida mi independencia económica previa. Llevo años manteniendo a mi hija sin pedirle nada a nadie». Un silencio pesado se instaló en la sala, hasta que el juez carraspeó y tomó la palabra. «Bien, antes de avanzar con cualquier medida extrema, quiero escuchar a la trabajadora social asignada al caso. ¿Se encuentra presente la señorita López?». Una mujer de mediana edad y semblante amable se levantó de la segunda fila. «Aquí estoy, su señoría. He llevado el seguimiento de la menor Ayanna Richardson desde hace más de un año.
Según mis visitas domiciliarias, la señora Naomi Richardson cumple adecuadamente con las necesidades de la niña: alimentación, vestimenta, asistencia escolar y un ambiente afectivo estable. El fiscal se volteó sorprendido. ¿Podría explicar por qué en anteriores audiencias se había cuestionado esa estabilidad? La trabajadora social acomodó sus gafas con un temblor casi imperceptible. Hubo algunos señalamientos hechos por un denunciante anónimo, señor fiscal, que al final resultaron infundados. En mis últimos informes he desestimado esas quejas al no hallar evidencias que las respalden. Más murmullos en la sala. Naomi notó que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Quién habría estado presentando denuncias anónimas en su contra? De inmediato pensó en el padre de Ayanna, pero también recordaba cómo él se había desentendido de la niña durante años. ¿Sería alguien con intereses aún más oscuros? Las posibilidades le helaron la sangre. El juez Bryant tamborileó con los dedos sobre el estrado. Parecía descontento con la dirección que tomaban los acontecimientos, como si hubiera esperado un desenlace rápido para librarse de Naomi. «Bien, señora Richardson», dijo al fin, «la evidencia no es concluyente para dictar una orden de arresto en este momento, pero no cometa el error de pensar que está libre de culpas. Ordenaré una auditoría de sus finanzas y, si se detecta cualquier irregularidad, no dudaré en firmar la orden que la lleve directamente a prisión». El fiscal asintió con aparente alivio, satisfecho de que al menos la tensión se mitigara un poco. Pero Naomi no se dejó intimidar. Sabía que la amenaza pendía sobre su cabeza y, sin embargo, también intuía que las recientes filtraciones sobre corrupción en el juzgado terminarían jugando a su favor. Esa atmósfera de sospecha no solo la rodeaba a ella, sino que apuntaba en múltiples direcciones. «Espero ansiosamente los resultados de esa auditoría, su señoría», repuso Naomi con firmeza. «No tengo nada que ocultar». Se dictaminó otro receso, más largo esta vez, para que la parte acusadora organizara mejor sus pruebas. Mientras tanto, Naomi salió al exterior en busca de aire fresco. Afuera, el sol quemaba con fuerza, y los escalones de la entrada del juzgado estaban llenos de gente fumando, hablando por teléfono o revisando documentos. Un par de periodistas se le acercaron, grabadoras en mano. «Señora Richardson, ¿puede confirmar que su esposo es el capitán Ronald West, del Departamento de Justicia?» «Sí, así es», respondió con aplomo. «Nos casamos hace poco, pero eso no cambia mi situación legal ni mis derechos como madre. Hay rumores de que este juzgado podría estar implicado en prácticas irregulares. ¿Sabe algo al respecto?» Naomi los miró con cautela. «He oído los mismos rumores. Solo espero que se esclarezcan las cosas y que la justicia brille sin distinciones de raza o de poder adquisitivo». Con esas palabras, avanzó entre la multitud, consciente de que cada paso la acercaba a una verdad más incómoda. El corazón le latía con fuerza, no solo por su propia situación, sino porque presentía que destapar la corrupción del juzgado podía acarrear represalias. Y sin embargo, no tenía opción. No podía permitir que se repitieran las viejas historias de madres separadas de sus hijos por tecnicismos o prejuicios. En un rincón apartado de la acera, vio al fiscal hablando por teléfono con el ceño fruncido. Intentó no prestar atención, pero alcanzó a oír lo suficiente para entender que estaba recibiendo presiones de alguien superior. ¿Sería posible que el propio juez Bryant también respondiera a esos intereses? La cabeza de Naomi bullía de preguntas. No era ingenua. Sabía que en ciudades pequeñas o medianas, las redes de influencia a veces eran tan estrechas que un puñado de hombres acomodados podía decidir el destino de muchos. De pronto, sintió el teléfono vibrar en su bolso. Era Ronald. «Ney, ¿cómo vas?», preguntó su voz en un susurro firme. «Me han llegado noticias de que el juez Bryant te está amenazando con mandarte a la cárcel». «Lo intenta», respondió ella, «pero le mostré todos mis registros y por ahora no tiene base para encerrarme. Sin embargo,
Planea auditar mis finanzas. Probablemente sospechan que me mantienes tú sola. Tranquila, dijo Ronald. He hablado con algunos de mis colegas en la oficina del inspector general. Hay una pesquisa en curso sobre posibles violaciones de derechos civiles en varios juzgados del estado, y curiosamente este es uno de los señalados. Naomi sintió cómo se erizaba la piel de su nuca. Entonces, ¿sí hay algo turbio? Hay indicios, nada definitivo, pero suficiente para que un equipo de investigación quiera revisar expedientes y sentencias de los últimos años. Mantente fuerte. Si el juez comete alguna arbitrariedad, actuaremos de inmediato. Colgó. Naomi se apoyó contra la pared, cerrando los ojos para procesar la información. Las palabras de Ronald podían ser un salvavidas, pero también confirmaban que había fuerzas poderosas interesadas en silenciar cualquier escándalo. Se preguntó cuánto tardarían en intentar comprar su silencio o, peor aún, en buscar un motivo para encarcelarla preventivamente. Con el tiempo encima, volvió a la sala dispuesta a no dejarse arredrar. El siguiente turno sería definitivo. O la presión la vencía o ella se alzaba con la verdad. El lugar se llenó de voces al verla entrar. Alguien murmuró que la prensa local quería entrevistarla. Un asistente del fiscal parecía nervioso, revisando frenéticamente unos papeles. Y el propio juez Bryant conservaba la misma mueca agria. Cuando el alguacil anunció que la sesión se reanudaba, la sala quedó en silencio total. Naomi ocupó su puesto, con el pulso acelerado, pero sin perder la compostura. Sabía que la partida no se decidía solo ahí dentro. Había más en juego, un trasfondo que implicaba a quienes pretendían usar el sistema judicial como arma contra las minorías. Ella, por su parte, contaba con una verdad irrefutable. Era una madre dedicada, y las acusaciones en su contra eran demasiado endebles para sostenerse. El juez lanzó una mirada dura y pronunció con voz seca: «Señora Richardson, se ha acordado una supervisión inmediata de sus cuentas bancarias y de su historial laboral. También se revisarán los testimonios que presentó en audiencias anteriores. Hasta entonces, este juicio queda suspendido. Queda usted advertida de no abandonar la jurisdicción». El golpe del mazo resonó en la madera, clausurando la sesión. Naomi exhaló aliviada de no terminar ese día tras las rejas, pero sabía que aquello era apenas un impasse temporal. Sin embargo, en el fondo de sus ojos brillaba una determinación nueva. No se trataba solo de ella ni de Ayanna. Se trataba de exponer la maquinaria que tantas veces había aplastado a familias enteras. Y si el precio de esa revelación era enfrentarse al juez más temido del condado, lo pagaría sin dudar. El eco del mazo del juez Bryant aún resonaba en los oídos de Naomi mientras salía del juzgado. Sosteniendo la carpeta con sus documentos, cruzó la puerta principal y bajó los escalones de piedra, ignorando las miradas curiosas de los que se arremolinaban fuera. Su única prioridad era llegar a casa, abrazar a su hija y advertirle que durante las próximas semanas tal vez habría cámaras y gente husmeando. Sabía que la presión de los medios crecería. Al fin y al cabo, había ventilado el nombre de un alto oficial, y por más que no buscara publicidad, la noticia se había propagado. La ciudad no era muy grande, y pronto los rumores se mezclarían con invenciones maliciosas, poniendo en duda su reputación. La carretera que conducía a su barrio serpenteaba entre casas antiguas, algunas con jardines bien cuidados y otras con fachadas descascaradas. Naomi vivía en un departamento modesto, al final de una calle tranquila, donde casi todos se conocían. Allí, la mayoría de las familias se ayudaban mutuamente. Tenía amigos que de vez en cuando cuidaban a Ayanna cuando ella trabajaba doble turno en el supermercado local. Sin embargo, le angustiaba la idea de que esa paz se viera interrumpida por fotógrafos, agentes judiciales y quién sabe cuántos curiosos más. Pensó con un escalofrío
en que los presuntos denunciantes anónimos podrían estar más cerca de lo que imaginaba. Tal vez alguien en el vecindario habría recibido dinero para espiarla. Al llegar a casa, subió las escaleras con las llaves temblándole en la mano. Encontró a Ayanna sentada en el sofá, viendo dibujos animados. La niña se volvió y corrió a abrazarla, como si presintiera que su madre necesitaba apoyo. Naomi la estrechó contra su pecho, conteniendo las lágrimas. No deseaba que su hija notara la tensión, pero era difícil disimular. Ayanna preguntó por qué había tenido que ir al tribunal y si todo estaba bien. Naomi, con voz suave, contestó que estaban tratando asuntos de gente adulta y que no había nada de qué preocuparse. Aún así, la pequeña frunció el ceño, mostrándole que no se tragaba la mentira tan fácilmente. Tras poner a Ayanna a colorear en la mesa del comedor, Naomi fue a la cocina y sacó su celular. Tenía un mensaje de texto de Ronald. «¿Cómo salió todo? Llama cuando puedas». Le envió una respuesta corta, asegurándole que hablarían más tarde, pues necesitaba un rato para recomponerse. Después, revisó las redes sociales y comprobó que algunos medios digitales ya repetían fragmentos de la audiencia. Vio una foto borrosa de ella subiendo las escalinatas del juzgado, acompañada de un titular sensacionalista. Madre acusada de incumplir pensión afirma estar casada con alto mando federal. Sintió un nudo en la garganta al leer los comentarios llenos de racismo y especulaciones. Sin embargo, se prometió no dejarse abatir por aquella avalancha. Esa noche preparó una cena sencilla de pollo y arroz. Mientras Ayanna comía, Naomi le explicó que tal vez habría gente haciendo preguntas o tratando de tomar fotos en la calle, y que ella debía ignorarlos y, sobre todo, avisar a su madre si notaba algo sospechoso. La niña asintió con seriedad poco habitual, entendiendo que algo importante ocurría. Después de la cena, Naomi la ayudó con la tarea de matemáticas y la acostó temprano. Tenían que madrugar al día siguiente, pues Ayanna no podía descuidar la escuela. El caso judicial seguía su curso, pero la vida cotidiana no se detenía. Antes de dormir, revisó una vez más sus estados de cuenta, comprobando que sus números cuadraban. A la mañana siguiente, su celular sonó antes de que saliera el sol. Ronald, con voz llena de preocupación, le comentó que había escuchado rumores de que el juez Bryant tramaba una acción legal inmediata si encontraba cualquier mínima incoherencia en la auditoría. «Lo sé», respondió Naomi en un susurro, sin querer despertar a Ayanna. «Pero mis cuentas están en orden. Estoy limpia. Además, sé que en este asunto hay algo más grande que solo un pleito de manutención». Ronald coincidió en que era probable que otros casos hubieran sido manipulados bajo la dirección del juez. El capitán prometió mantenerse alerta y contactar a colegas que pudieran ofrecer asesoría extra. Aquella llamada, aunque breve, le devolvió un poco de tranquilidad. Cuando dejó a Ayanna en la escuela, la niña le dio un beso en la mejilla y se aferró a su mano, temiendo soltarla. «¿Estarás aquí cuando salga?», preguntó con un hilillo de voz. Naomi tragó saliva, recordando las amenazas de Bryant. «Sí, princesa, aquí estaré». La vio entrar con su mochila, intentando mostrarse valiente ante sus compañeros. Una vez que el portón se cerró, Naomi inspiró hondo, buscando la compostura para el día que se avecinaba. Fue directo al supermercado, donde tenía su turno de cajera. Las horas transcurrieron lentas, y en más de una ocasión alguien la miró con curiosidad, como si se preguntaran si esa era la mujer de la que hablaban en las noticias. Al terminar el turno, la esperaban dos sorpresas desagradables. Primero, un par de reporteros la aguardaban en el estacionamiento, deseosos de arrancarle declaraciones. Naomi optó por ignorarlos y subir a su viejo sedán para marcharse. La segunda sorpresa llegó cuando recibió la llamada del detective privado que Ronald había contratado para investigar el juzgado. «Tenemos indicios muy fuertes de que ciertas resoluciones del juez Bryant
fueron influenciadas por aportes económicos de un grupo local llamado Hermandad de la Colina. ¿Le suena? Naomi negó perpleja. La voz del detective se tornó grave. Es un círculo muy exclusivo, compuesto por empresarios, políticos y hasta clérigos. Se rumorea que pagan sobornos a jueces para asegurarse sentencias favorables. Su nombre ha salido varias veces vinculado a casos con tintes de discriminación. Con el pulso acelerado, Naomi preguntó qué tenía que ver eso con su caso concreto. El detective comentó que en las últimas semanas, la Hermandad de la Colina había estado presionando para limpiar el vecindario de ciertas familias, sobre todo de minorías, con la supuesta intención de revitalizar la zona. Para lograrlo, impulsaban desalojos y retiraban la custodia de niños a padres que consideraban problemáticos. Naomi sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Esa gente estaba jugando con la vida de familias enteras, presentándolas como inestables con el fin de expulsarlas. ¿Cuántas madres habrían perdido a sus hijos por esta maniobra? El detective le dio otro dato que la estremeció aún más. Había un abogado llamado Richard Baker que se especializaba en asesorar a la hermandad y tenía línea directa con el juez Bryant. Según ciertos testimonios, Baker era el encargado de rastrear a padres solteros en situaciones económicas complicadas para denunciarlos ante el juzgado y facilitar órdenes de desalojo o pérdida de custodia. Piense, señora Richardson, ¿no le parece curioso que la reactivación de su caso coincidiera con la llegada de un denunciante anónimo? Naomi comprendió de golpe la magnitud de la conspiración. Alguien había manipulado el sistema para que ella cayera bajo la lupa del juez y con cualquier pretexto fuera separada de Ayanna. Agradeció la información y colgó con el corazón encogido. Ahora entendía que su situación era más peligrosa de lo que parecía. No solo peleaba por su hija, sino contra un entramado de influencias que operaba en las sombras. Se permitió unos minutos para asimilarlo todo antes de arrancar el coche y dirigirse a la escuela, donde recogería a Ayanna. Durante el trayecto, repasó mentalmente cada paso que debía dar. Primero, reforzar su defensa legal. Segundo, colaborar con Ronald y con el detective para acumular pruebas. Tercero, proteger a Ayanna de cualquier represalia que intentaran ejercer esos potentados. No era una batalla sencilla, pero no permitiría que triunfaran la avaricia y el racismo. Al llegar a la escuela, la maestra de Ayanna la llamó aparte para advertirle que había visto un coche estacionado frente a la entrada, con dos hombres que tomaban fotos a los niños. Naomi sintió un nudo en el estómago y preguntó si la maestra había anotado la matrícula. Por desgracia, no. Sin embargo, la descripción coincidía con la de ciertos reporteros que habían rondado el supermercado. Naomi abrazó a su hija con fuerza al verla salir, prometiéndose a sí misma que no dejaría que nadie se la llevara. Camino a casa, Ayanna le preguntó si había pasado algo malo. Naomi respiró hondo y contestó con voz serena que todo estaba bajo control, recordándole que no debía hablar con extraños. Aquella noche, mientras Ayanna dormía, Naomi se sentó en la sala y llamó a Ronald. Le contó acerca de la Hermandad de la Colina, del abogado Baker y de las fotografías en la escuela. Ronald escuchó en silencio. Luego prometió mover contactos para verificar si el FBI o alguna agencia tenía carpetas sobre ese grupo. No estás sola, Nay. Yo estoy contigo y vamos a desenmascarar a esos tipejos, aseguró con voz firme. Colgaron y Naomi se quedó contemplando la penumbra de su sala, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo demasiado grande, pero también con la certeza de que por primera vez tenía aliados poderosos. El peligro y la esperanza se mezclaban en su interior. No pegaría ojo esa noche. Sabía que al día siguiente, el juez Bryant convocaría una reunión para iniciar la auditoría de sus finanzas. Lo vería de nuevo, con su mueca agria y su discurso intimidante. Pero esta vez, Naomi llegaría con más determinación,
impulsada por la conciencia de que ese hombre formaba parte de una maquinaria injusta que debía ser expuesta. Si bien temía por su libertad, se rehusaba a vivir con miedo. Observó a su hija dormida y juró que haría lo imposible por mantenerla a salvo. Nunca más permitiría que un sistema corrupto rompiera su familia. Naomi apenas pegó ojo esa noche, dando vueltas en la cama y pendiente de cada crujido en el pasillo. Temía que en cualquier momento alguien llamara a su puerta con una orden de arresto inventada. Sin embargo, la madrugada pasó sin incidentes, y cuando el sol despuntó, se levantó para preparar el desayuno de Ayanna. Su hija la recibió con un abrazo somnoliento en la cocina, sintiendo de inmediato la tensión en el ambiente. Naomi intentó sonreír, recordándole que debía lavarse la cara antes de comer. Luego sirvió avena caliente y revisó la hora. En menos de 2 horas tendría que estar en el juzgado para la primera cita con los auditores. Condujo a Ayanna a la escuela, asegurándole que todo saldría bien. La niña, con ojos preguntones, observó el auto oscuro que estaba estacionado al otro lado de la calle. Naomi también lo notó, y sintió un escalofrío que la recorrió de pies a cabeza. No reconocía la matrícula ni a la persona que ocupaba el asiento del conductor. Tal vez solo es alguien esperando a otra persona, pensó, pero su instinto le decía que no se trataba de una casualidad. Besó la frente de Ayanna y la dejó en la puerta principal del colegio, sonriendo con calidez para darle confianza. El juzgado estaba ajetreado cuando llegó. Varios funcionarios iban de un lado a otro con carpetas, y uno de los reporteros que había visto el día anterior se encontraba en la escalinata, intentando cazar declaraciones de cualquier figura pública que pasara. Al ver a Naomi, corrió hacia ella para lanzarle preguntas. ¿Es cierto que el Departamento de Justicia está investigando al juez Bryant?, inquirió, apuntándola con su grabadora. Ella evadió la pregunta con elegancia, limitándose a decir que no haría comentarios por el momento. El periodista insistió, pero Naomi se escabulló hacia el interior, decidida a mantener el control de su narrativa. En el segundo piso la recibió un funcionario serio, que lucía un traje algo desgastado y corbata mal anudada. Señora Richardson, soy el contador asignado para la auditoría. Me llamo Daniel Rivero. Por favor, acompáñeme. La condujo a una pequeña sala con una mesa rectangular llena de papeles, donde otro hombre esperaba con gesto impasible. Este no se presentó, pero Naomi supuso que se trataba de algún asistente del juez o un experto contratado por el tribunal. Se sentaron frente a frente. Rivero aclaró que revisarían las declaraciones bancarias de Naomi de los últimos 2 años, así como recibos de alquiler y facturas de servicios. También examinarían transferencias puntuales que podrían relacionarse con el capitán West. Naomi tragó saliva, consciente de que el vínculo con su esposo era el punto que pensaban usar para acusarla de dependencia económica o de una supuesta estafa. Sin embargo, se sentía tranquila. Todo el dinero que compartían estaba reflejado en movimientos legales, y hacía pocos meses que habían unificado solo algunos gastos mínimos. Comencemos, indicó Rivero hojeando unos documentos. Cuéntenos sobre su empleo en el supermercado. ¿Cuánto tiempo lleva allí y cuánto gana por hora? Naomi respondió con exactitud, recordando las fechas de contratación y los aumentos anuales que había recibido. Luego se refirió a sus trabajos temporales, como labores de limpieza ocasionales en casas vecinas. Presentó boletas y depósitos bancarios donde se observaban montos relativamente pequeños, pero suficientes para sostenerse. El asistente inexpresivo se dedicaba a teclear en una computadora portátil, anotando cada cifra. De vez en cuando, alzaba la vista para lanzar una mirada inquisitiva, pero no decía nada. Naomi se mantuvo firme, con la cabeza alta, aunque en el fondo sentía una presión en el pecho que la asfixiaba. No ignoraba que,
Si tenían la más mínima sospecha de falsificación o desajuste, el juez Bryant aprovecharía para acusarla de perjurio o fraude. Mientras avanzaba la auditoría, Naomi veía cómo Rivero clasificaba sus movimientos financieros en una tabla: alquiler, alimentación, transporte, atención médica para Ayanna. Cada tanto, la cuestionaba sobre por qué había retirado en efectivo ciertos montos. Ella explicaba que pagaba algunos servicios en efectivo porque ciertas oficinas no aceptaban tarjeta. También surgió la pregunta sobre un ingreso particular que Naomi no reconoció de inmediato: una transferencia proveniente de un nombre desconocido. Tras revisar los detalles, descubrió que pertenecía a la hermana de Ronald, quien había enviado dinero como regalo para Ayanna en su cumpleaños. Así que el capitán West no fue el que mandó ese dinero, sino su hermana, apuntó Rivero con cautela. Naomi asintió, aclarando que ni siquiera lo había solicitado. Fue un acto voluntario de la cuñada. Con cada respuesta, el contador asentía, aunque a veces miraba de reojo a su silencioso acompañante, como esperando confirmación de que todo estaba en orden. La revisión tomó más de 3 horas. Naomi notó que su celular vibraba de vez en cuando en su bolso, pero no podía detenerse a revisarlo sin parecer evasiva. Finalmente, Rivero cerró la carpeta y dejó escapar un suspiro. En lo que respecta a los documentos aportados, no observo irregularidades evidentes. De todas maneras, tendré que entregar un informe detallado al juez Bryant. No puedo dar conclusiones definitivas hasta verificar un par de datos con su banco. Pero a primera vista, no veo nada que justifique una acusación de fraude. Naomi sintió un alivio que casi la hizo sonreír, pero mantuvo la compostura. El hombre inexpresivo a su lado se limitó a fruncir el ceño, como si lamentara no haber encontrado un motivo para acusarla. No obstante, Naomi sabía que no podía confiarse. Quedaba la posibilidad de que manipularan la información o buscaran alguna nimiedad para retorcerla en su contra. Cuando salió de la sala, encontró al fiscal esperándola en el pasillo. «¿Cómo fue la revisión, señora Richardson?», preguntó con un tonillo de falsa cortesía. «Nada especial. Imagino que recibirá el informe en su momento», replicó ella sin detenerse. Tenía prisa por salir de aquel lugar y llamar a Ronald. Bajó los escalones de 2 en 2 y se refugió en un rincón del vestíbulo para ver su teléfono. Tenía 6 llamadas perdidas y varios mensajes de voz. Al revisar, escuchó la voz agitada de Ronald. «Nye, llama apenas puedas. Me han informado que uno de los miembros de la Hermandad de la Colina preguntó por tu expediente. Parece que quieren acelerar el proceso». El siguiente mensaje era del detective privado. «He encontrado algo importante. Llámeme para explicarle. Es sobre el abogado Baker y el juez Bryant. Esto confirma que actúan coordinados para inhabilitar a padres no aptos». El corazón de Naomi latía con fuerza, como si fuera a salírsele del pecho. Tomó aire y marcó el número del detective. Él contestó casi de inmediato. «Están preparando una estrategia para demostrar que eres inestable mentalmente, usando testigos falsos que afirmarán que has dejado sola a tu hija en casa o que te han visto gritarle en público. Nada de eso es real, por supuesto, pero si consiguen un par de declaraciones y algún informe médico manipulado, pueden convencer al juez de quitarte temporalmente la custodia mientras se investiga». Naomi se quedó paralizada unos segundos. Podía luchar contra la auditoría financiera con documentos y comprobantes, pero ¿cómo enfrentaría una acusación de desequilibrio mental? Bastaría con que 2 o 3 personas mintieran bajo juramento para armar un caso. Y conocía bien la facilidad con la que algunos testigos podían ser comprados, especialmente si la hermandad movía los hilos. «¿Qué sugieres que haga?», preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. El detective propuso recopilar declaraciones de vecinos y conocidos que pudieran testificar a favor de su carácter responsable. También aconsejó buscar al pediatra de Ayanna, a maestros de la niña
y otras figuras de autoridad que pudieran refutar los rumores. Mientras más evidencias de tu buen comportamiento como madre tengamos, más difícil les será difamarte, concluyó. Naomi agradeció la recomendación y se despidió, no sin sentir que el reloj corría en su contra. A la salida, se topó con la trabajadora social, la señora López, quien con gesto apurado le dijo que el juez Bryant había ordenado una evaluación psicológica inmediata de la relación madre-hija. Mañana a las 10 de la mañana debes presentarte con Ayanna en el Centro de Evaluaciones Judiciales, anunció con un tono mezcla de empatía y preocupación. Ya conoces el procedimiento. Entrevistas y pruebas. Es un proceso rutinario, añadió intentando calmarla. Pero Naomi sabía que, en manos equivocadas, aquel informe podría ser manipulado. Salió del juzgado con la mirada perdida. El sol del mediodía golpeaba con fuerza, pero lo que más sentía era la presión de un sistema que buscaba quebrarla. Aún así, se negó a ceder. Mandó un mensaje a Ronald. Mañana me harán una evaluación psicológica con Ayanna. Prepararé mis cartas defensivas. No dejaré que me arrebaten a mi hija. Esa tarde recogió a Ayanna del colegio y la llevó a casa. Se sentaron en la mesa con el cuaderno de tareas y un juego de rotuladores de colores. Mientras la niña dibujaba, Naomi pensaba en las recomendaciones del detective. Llamaría a su jefe del supermercado, a los vecinos que alguna vez cuidaron a Ayanna y a la propia trabajadora social que conocía sus rutinas. Todos podían atestiguar que jamás dejaba a su hija sola ni la maltrataba. Su corazón seguía acelerado, consciente de que los tentáculos de la hermandad y del juez Bryant podían alcanzar cualquier rincón. Pero esa misma noche, habló con Ronald y con el detective para afinar la estrategia. Sabía que necesitaba algo contundente, una evidencia que relacionara directamente al juez con la hermandad de la colina. Tal vez así lograría desenmascarar toda la red y salvaguardar no solo a su hija, sino a tantas otras familias que podrían estar en peligro. Se acostó tarde, repasando una lista de nombres y teléfonos de posibles testigos. Ayanna dormía en su habitación, ajena a la guerra silenciosa que se libraba a su alrededor. Naomi se acercó a la cama de la niña y la contempló durante un buen rato, prometiéndose que, pase lo que pase, la protegería a toda costa. Aunque el panorama fuera sombrío, en su interior ardía la convicción de que la justicia verdadera termina prevaleciendo cuando se lucha con la frente en alto. La mañana del examen psicológico llegó con un cielo gris que reflejaba perfectamente el estado de ánimo de Naomi. Durante el desayuno, notó a Ayanna inusualmente callada, removiendo su cereal sin ganas. Aunque trataba de transmitirle calma, la niña percibía la tensión que se respiraba en el ambiente. Naomi revisó sus apuntes una vez más. Había anotado los números telefónicos de la maestra de Ayanna, la supervisora de su trabajo, y la vecina que a menudo cuidaba a su hija en emergencias. Necesitaba armar un expediente que probara su dedicación como madre ejemplar y sobre todo contrarrestar cualquier testimonio falso que la hermandad de la colina pudiera inventar. Sentía un nudo constante en la garganta. «Mami, ¿qué pasa si dicen cosas malas de ti?», preguntó la niña con ojos asustados. Naomi se inclinó para abrazarla. «Nada de lo que digan va a cambiar nuestro amor», susurró besándole la frente. «Solo di la verdad cuando te pregunten, y confía en mí». Ayanna asintió, intentando sonreír. Al ver esa carita preocupada, Naomi sintió que el coraje se le encendía en el pecho. No iban a permitirle a nadie destrozar su familia. Reunió los cuadernos de la niña, la mochila y algunas hojas de dibujo para el centro de evaluaciones, pues sospechaba que la psicóloga o el psicólogo podrían querer observar a Ayanna dibujando como parte de las pruebas. El trayecto en auto fue silencioso. Al pasar frente a la escuela, Ayanna se quedó mirando por la ventana con un leve puchero, sabiendo que no asistiría a clases aquel día. Naomi reconoció el mismo auto oscuro estacionado a la distancia, lo que reavivó su inquietud. Aún así,
continuó sin detenerse, resistiendo la tentación de confrontar a quien estuviera siguiendo sus pasos. Tras 15 minutos de tráfico, llegaron al centro de evaluaciones judiciales, un edificio gris, de aspecto desangelado, que albergaba varias oficinas oficiales. Naomi aparcó y le ofreció la mano a su hija, sintiendo que con ese simple gesto recobraba fuerzas. En la recepción del centro, una funcionaria con semblante serio les informó que la cita sería con la doctora Valencia, reconocida psicóloga forense encargada de elaborar perfiles familiares en casos de custodia. Naomi había oído hablar de ella. Tenía fama de profesional minuciosa y, a veces, implacable con padres negligentes. Al subir las escaleras, Ayanna se aferró más fuerte a la mano de su madre. El corazón de Naomi latía con fuerza, recordando las palabras del detective sobre posibles testigos falsos. Tal vez la doctora recibiría presiones para manipular el informe. Sin embargo, decidió no adelantarse a los acontecimientos y mantener la cabeza fría. La sala de espera estaba casi vacía, con sillas de plástico y una mesa llena de revistas antiguas. Ayanna se sentó e inmediatamente tomó papel y lápices de colores para dibujar. Naomi intentó sonreírle con confianza, aunque por dentro sentía un hormigueo de nervios. De pronto la puerta se abrió y apareció una mujer de cabello canoso y ojos inquisitivos tras unos lentes finos. «Soy la doctora Valencia», anunció. «Naomi Richardson y Ayanna, ¿cierto? Pasen, por favor. Les mostraré mi despacho». Naomi se incorporó sosteniendo la carpeta donde guardaba documentos y cartas de referencia, decidida a demostrar la verdad. El consultorio de la psicóloga era amplio, con luz natural y estanterías repletas de libros de psicología infantil y derecho familiar. Ayanna miró con curiosidad un pequeño baúl de juguetes en una esquina. La doctora Valencia las invitó a sentarse y, sin mucha introducción, comenzó a hacer preguntas directas. ¿Cómo es su día a día en casa? ¿Cómo se reparten las tareas? ¿Cuánto tiempo pasan juntas, madre e hija? ¿Con quién más se relaciona Ayanna de forma cotidiana? Naomi respondió con calma, explicando que trabajaba en el supermercado y que, a veces, la vecina cuidaba a Ayanna en las tardes, pero que solían cenar y estudiar juntas cada noche. Seguidamente, la doctora pidió hablar a solas con Ayanna, algo habitual en este tipo de evaluaciones. Naomi sintió un leve estremecimiento, pero aceptó. Se quedó en la antesala, mordiéndose los labios mientras su hija desaparecía tras la puerta. Durante ese lapso de espera, se acercó a la ventana para despejar su mente. Desde allí, divisó en la calle un vehículo oscuro que le resultaba alarmantemente familiar. Se preguntó si realmente la estaban vigilando o si era una paranoia suya alimentada por la presión del caso. Con un suspiro, prefirió concentrarse en lo que estaba en juego. El futuro de su familia pendía de este reporte psicológico. Después de lo que parecieron horas, la puerta se abrió y Ayanna salió con una expresión neutra. La doctora Valencia la acompañó hasta la antesala, invitando a Naomi a pasar de nuevo al despacho. Una vez dentro, la psicóloga habló con tono suave pero firme. Su hija se ve bien adaptada y describe situaciones cotidianas bastante normales. Cuenta que se siente querida y cuidada, aunque sí percibo una preocupación por las cosas que dicen los adultos. Naturalmente, no he podido concluir todavía, pero hasta ahora no hay indicios de negligencia o maltrato. Eso es positivo. Sin embargo, aún debo completar pruebas y entrevistas adicionales. ¿Qué tipo de pruebas?, inquirió Naomi con un leve temblor en la voz. La doctora explicó que solicitaría a Ayanna un test proyectivo de dibujos y tal vez una breve sesión de juego simbólico para evaluar su estabilidad emocional. También planeaba programar una entrevista extensa con Naomi para profundizar en su historia personal, relaciones familiares y manejo del estrés. La corte me ha pedido un informe detallado, así que debo ser muy meticulosa, añadió la psicóloga. Naomi notó que no mencionaba presión alguna,
y se preguntó si realmente estaba exenta de influencias externas o si lo disimulaba hábilmente. Al salir del centro de evaluaciones, Naomi sintió un relativo alivio al comprobar que no la habían atacado con preguntas capciosas. Sin embargo, sabía que aún faltaba el tramo más duro. Un informe final podría inclinar la balanza. Ayanna permanecía callada de camino al automóvil, aferrada a un peluche que la doctora le permitió llevar del consultorio. ¿Estás bien, princesa?, preguntó Naomi al notar su silencio. La doctora me preguntó por mi papá, murmuró la niña. Le conté que casi no lo veo, que no llama mucho. Naomi apretó el volante, consciente de que podían usar esa información para alegar que la figura paterna estaba ausente y responsabilizarla a ella por ello. Decidió que necesitaban apoyo. Esa misma tarde, llamó a la maestra de Ayanna, la señorita Delgado, quien accedió sin dudar a escribir una carta describiendo el excelente comportamiento de la niña y la dedicación de Naomi como madre. Luego habló con su jefa del supermercado, quien también se mostró dispuesta a testificar que Naomi nunca había descuidado sus turnos ni las necesidades de Ayanna. Finalmente, contactó a la vecina, doña Marta, una mujer jubilada que siempre elogiaba la paciencia y el cariño con que Naomi atendía a su hija. Cada testimonio se convertía en un pilar más en su defensa contra las calumnias. Al anochecer, Naomi recibió la llamada que más ansiaba, la del detective anunciando un hallazgo explosivo. Tenía copias de correos electrónicos en los que el abogado Baker y el juez Bryant discutían estrategias para controlar a los elementos indeseables del condado, mencionando explícitamente la posibilidad de quitar la custodia a madres solteras en aprietos financieros. El detective le prometió enviarle el material para que Ronald pudiera entregárselo a la oficina correspondiente del Departamento de Justicia. Aquello podía ser la prueba que hundiera al juez. Sin embargo, debían moverse con cautela para evitar que destruyeran más evidencias. Naomi sintió un destello de esperanza. Si todo salía bien, pronto dejaría de vivir con el miedo a perder a Ayanna. Estaban a un paso de revelar la podredumbre que se ocultaba tras la imagen intachable de Bryant. Con el corazón aún palpitante, se despidió del detective y miró a su hija, quien, ajena a los peligros, se entretenía con una historieta de animales. Por primera vez en días, Naomi sonrió con auténtico alivio, sintiéndose más cerca de la victoria. Con las pruebas que el detective le había prometido casi en sus manos, Naomi sintió que por fin podría defenderse con más fuerza ante la maquinaria que amenazaba con arrebatarle a su hija. Aquella noche apenas logró conciliar el sueño, dando vueltas entre pensamientos de alivio y una punzada constante de ansiedad. Sabía que la hermandad de la colina no se quedaría de brazos cruzados si se enteraban de que alguien tenía copias de sus tratos oscuros con el juez Bryant. Sin embargo, el simple hecho de vislumbrar la posibilidad de exponerlos era suficiente para mantenerla firme. A la mañana siguiente, se levantó temprano para revisar las notas que había tomado tras la conversación con el detective. Anotó en un cuaderno el nombre de cada contacto que podía validar su rol como madre responsable, así como las evidencias clave que vincularían al juez y al abogado Baker con la hermandad. Mientras Ayanna dormía, Naomi se preparó un café cargado y se sentó en la mesa del comedor a organizar su estrategia. Necesitaba plantearse qué pasos dar para que esa información llegara a manos confiables, sin que los implicados tuvieran tiempo de destruir las pruebas o de reprimir a los testigos. A eso de las 7, su teléfono vibró con un mensaje de Ronald. «Buenos días, amor. El detective me mandará hoy los archivos por un canal seguro. Hablé con un colega en la oficina del inspector general. Están dispuestos a actuar si esto resulta tan contundente como creemos. Mantente alerta». Naomi leyó el texto con una media sonrisa. Saber que contaba con respaldo oficial la animaba a enfrentarse al día con más valentía. Lavó los platos del desayuno, dejó lista la mochila de Ayanna y la despertó con suavidad.
Cuando la niña bostezó, ella le acarició el cabello, intentando infundirle la tranquilidad que tanto necesitaba. Dejó a su hija en la escuela recalcándole que no hablara con desconocidos, sobre todo si insistían en preguntarle sobre su familia. La pequeña solo asintió con seriedad, mostrando la madurez que había ganado a la fuerza tras tantas idas y venidas judiciales. Naomi observó con un nudo en la garganta cómo Ayanna se perdía entre el bullicio de otros niños. Se quedó unos segundos en el auto, mirando el retrovisor para asegurarse de que nadie sospechoso estuviera siguiéndola de cerca. El día anterior había visto ese vehículo oscuro apostado en las cercanías y no quería repetir la experiencia. Sus próximos pasos la llevaron al supermercado donde trabajaba. Tenía un turno de mediodía, lo que le dejaba la tarde libre para acudir al centro de evaluaciones judiciales y continuar con la entrevista que la doctora Valencia había programado. Mientras atendía a los clientes en la caja, un par de personas le preguntaron con discreción si era cierto eso que habían leído en redes, que un grupo poderoso quería quitarle a su hija. Naomi, aunque incómoda, se limitó a decir que no podía hablar del tema. En el ambiente flotaba una mezcla de solidaridad y curiosidad morbosa. Al finalizar su turno, se despidió de su jefa, quien le reiteró su disposición a testificar a su favor si fuera necesario. Luego tomó su auto y manejó con cautela hasta un café tranquilo en las afueras de la ciudad. Allí la esperaba el detective, un hombre de unos 50 años, tez morena y actitud serena, que la saludó con un leve asentimiento. Se sentaron en una mesa apartada y él sacó de su maletín un sobre grueso. Naomi sintió la adrenalina recorrerle el cuerpo. Esas copias podían ser su salvación. Logré extraer correos y mensajes de texto de la computadora personal de Baker, explicó el detective con voz baja, mirando en derredor para confirmar que nadie escuchaba. También hay extractos bancarios que evidencian pagos de la Hermandad de la Colina a una cuenta asociada al juez Bryant. En varios correos se menciona que la mejor estrategia para limpiar la zona es controlar a familias vulnerables. Encontré tu nombre y el de otras madres que han pasado por situaciones parecidas. Naomi tragó saliva, abriendo el sobre con manos temblorosas. Efectivamente, allí había impresiones de correos electrónicos fechados meses atrás, donde se aludía directamente a su caso. Un mensaje de Baker a Bryant afirmaba: «Tenemos a la mujer bajo la lupa. Será fácil demostrar que no es apta, y la hermandad nos respaldará si hay alguna polémica». Naomi sintió un escalofrío. No era solo una sospecha, sino un plan fríamente calculado para fabricar pruebas o testimonios en su contra. «Esto es lo que necesitas», añadió el detective. «Pero ten cuidado. Si se enteran de que posees copias, podrían escalar la presión o incluso amenazarte físicamente. Mi consejo es que informes de inmediato al Departamento de Justicia, a través de tu esposo, y que dejes en claro que la información no está solo en un lugar, sino en varios. Así nadie podrá silenciarte destruyendo un solo archivo». Naomi asintió en silencio, sintiendo que se libraba un peso inmenso de los hombros. Con el sobre bien resguardado en su bolso, se despidió del detective agradeciéndole su valentía. Sabía que en cualquier momento, si la cosa se complicaba, él también podría convertirse en objetivo de represalias. Esa era la cruda realidad de enfrentarse a poderes ocultos que controlaban instituciones clave de la ciudad. Conducir de regreso se le hizo eterno, mirando con frecuencia el espejo retrovisor por si alguien la seguía. Al llegar a casa, guardó los documentos en un compartimento secreto de su armario. Acto seguido subió una copia digital a la nube, siguiendo las instrucciones que Ronald le había proporcionado para proteger la información. Luego, revisó su reloj. En menos de una hora debía presentarse con la doctora Valencia para la segunda parte de la evaluación. Decidió enviarle un rápido mensaje de texto a Ronald. «Tenemos todo. Corrígeme si me equivoco, pero esto basta para involucrar al juez. Voy saliendo con Ayanna al centro. Te mantengo informada».
Él contestó de inmediato con un escueto. «Recibido. Ten cuidado». Fue a buscar a Ayanna al colegio y la encontró conversando con una compañera. Al verla llegar, la niña despidió a su amiguita y corrió a saludar a su madre, notando la seriedad de su semblante. Naomi trató de dedicarle una sonrisa más relajada, asegurándole que todo estaría bien. Condujeron hacia el Centro de Evaluaciones Judiciales, donde la doctora Valencia las esperaba para concluir el reporte familiar. Naomi se llevaba muy dentro el temor de que el juez Bryant, informado de alguna filtración, hubiera tratado de manipular a la psicóloga. Pero no podía permitirse mostrar duda ante Ayanna. Esta vez, la doctora Valencia comenzó la sesión pidiéndole a Ayanna que dibujara un día feliz con su familia. La niña, con una expresión concentrada, tomó los lápices de colores y trazó figuras de ella misma junto a Naomi, bajo un cielo celeste y un sol radiante. Tras varios minutos, la psicóloga se acercó para hacerle preguntas sobre su dibujo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde vivían? ¿A quién más veía normalmente? Mientras tanto, Naomi observaba en silencio, sintiendo que cada detalle podía ser tomado como prueba para la evaluación. Después, llegó el turno de Naomi. La doctora le solicitó que describiera cómo enfrentaba los conflictos o situaciones de estrés, sobre todo en la crianza de Ayanna. Naomi habló con sinceridad. Mencionó que, cuando se sentía agobiada, respiraba profundo, caminaba un poco o hablaba con su vecina para desahogarse. También recalcó que jamás había golpeado ni humillado a su hija y que procuraba mantener un equilibrio entre disciplina y cariño. La doctora Valencia escuchó con atención, tomando notas en un cuaderno. En ningún momento pareció acusadora, aunque su rostro se mantenía impenetrable. Finalmente, la sesión terminó y la psicóloga las acompañó hasta la puerta, prometiendo que el informe estaría listo en un par de días. Ayanna le dedicó una tímida sonrisa antes de salir. Naomi, en cambio, intentó despedirse con un agradecimiento cordial, pero la doctora pareció muy concentrada en sus apuntes. De regreso al auto, madre e hija se miraron en silencio, sin saber muy bien cómo interpretar la actitud de la especialista. Sin embargo, Naomi intuía que no había visto señales de negligencia o maltrato, lo cual era positivo. Tras encender el motor, revisó su celular y descubrió varias notificaciones de Ronald. Lo llamó de inmediato para tener un informe detallado. Él respondió con voz nerviosa. «Están moviéndose rápido. He hablado con mis superiores. Quieren coordinar una intervención discreta antes de que Bryant o Baker puedan destruir evidencias. Necesitamos tu testimonio. ¿Te sientes lista?» Naomi suspiró, sintiendo un vértigo que le revolvía el estómago. «Sí, lo estoy. No pienso callar». Ronald le indicó que pronto recibiría la visita de agentes federales que le tomarían declaración formal y que, con ese testimonio, solicitarían órdenes de registro contra el despacho de Bryant y la oficina del abogado Baker. Naomi colgó, mirando a Ayanna en el asiento trasero. La niña hojeaba su cuaderno, orgullosa del dibujo recién hecho. «¿Pasa algo malo, mamá?», preguntó con un hilo de voz. Naomi negó suavemente. «No, mi amor. Solamente debemos seguir siendo valientes». Y en ese instante comprendió la dimensión de lo que estaba a punto de suceder. El juez Bryant, emblema de la supuesta justicia local, podía caer si el Departamento de Justicia confirmaba las conexiones con la Hermandad de la Colina. Pero al mismo tiempo, eso significaba un riesgo real para ambas, pues la reacción de un grupo tan poderoso podía ser impredecible. Esa noche, tras cenar, llamó a varios de sus posibles testigos para avisarles de que, en cualquier momento, podrían ser requeridos. Todos mostraron su disposición a ayudarla. También habló con el detective, que coincidía en que el golpe debía darse rápido, antes de que Bryant se percatara. Naomi sentía las pulsaciones aceleradas, pero no podía echarse atrás. Sabía que, si permitía que el miedo la paralizara,
perdería la ocasión de frenar aquella maquinaria que amenazaba con destruir a tantas familias vulnerables. Después de acostar a Ayanna, se quedó viendo la oscuridad del techo, repasando mentalmente cada cosa que diría ante los agentes federales. Confiaba en que su testimonio y los correos incriminatorios bastarían para iniciar una investigación formal. Su futuro y el de su hija dependían de que la verdad saliera a la luz. La idea de enfrentar a un juez corrupto y a una hermandad de élites influyentes la asustaba, sí, pero al mismo tiempo la llenaba de determinación. Había llegado demasiado lejos para rendirse. Antes de conciliar el sueño, se repitió a sí misma que era una madre preparada para todo, y que el amor por su hija podía superar cualquier conspiración. Esa certeza la sostuvo en medio de la incertidumbre, recordándole que la justicia, aunque tardara, podía triunfar si uno luchaba con la convicción de proteger a los inocentes. La noche previa a la intervención de los agentes, Naomi apenas pudo conciliar el sueño. Tenía en su poder los correos electrónicos y extractos bancarios que implicaban directamente al juez Bryant y al abogado Baker, y sabía que solo era cuestión de tiempo para que el Departamento de Justicia actuara. Sin embargo, presentía el peligro. Cada sonido en la oscuridad le hacía temer por la seguridad de Ayanna. ¿Y si la Hermandad de la Colina enviaba a alguien a intimidarla? ¿O si compraban a un funcionario para que destruyera las pruebas? Pese a todo, se repetía que no podía retroceder. A las 6 de la mañana, un mensaje de Ronald confirmó que los agentes llegarían ese mismo día para tomarle declaración. Naomi experimentó una mezcla de alivio y nervios. Por fin se iniciaría el proceso para exponer la corrupción de Bryant y desmantelar la red de la hermandad. Pero simultáneamente, se abriría una grieta peligrosa en la que podría salir herido. Se preparó con serenidad. Revisó de nuevo los archivos en su computadora, verificó el respaldo en la nube y escondió copias físicas en la caja de seguridad que su vecina Marta le había prestado. No dejaría nada al azar. Cuando dejó a Ayanna en la escuela, se despidió de ella con un abrazo largo. La niña, con una madurez impropia de su edad, le susurró que no tuviera miedo. Naomi salió con el corazón apretado, pero también reconfortada por esas palabras. Mientras conducía de regreso a casa, pensaba en cómo relataría toda la historia a los agentes. El chantaje velado del juez, la colaboración del abogado Baker, los múltiples informes falsos y, sobre todo, los correos que exhibían la conspiración. Tenía claro que, aunque le temblaran las manos, afrontaría cada pregunta con la cabeza erguida, confiando en la verdad. Al mediodía, 2 vehículos negros con placas federales se detuvieron frente a su casa. De ellos bajaron 4 agentes con trajes oscuros, rostro serio y credenciales a la vista. Naomi los invitó a pasar y les ofreció algo de beber, aunque su propio estómago estaba demasiado revuelto para probar bocado. El más alto de ellos, que se identificó como el agente Sandoval, tomó la palabra. Explicó que habían revisado el material preliminar y consideraban que era suficiente para solicitar órdenes de registro contra Bryant y Baker, pero necesitaban escuchar el testimonio directo de Naomi. Luego, comenzarían los trámites judiciales pertinentes. Naomi empezó a narrar desde el principio, explicando cómo su caso de manutención había sido reabierto y las numerosas trabas que enfrentó en cada audiencia. Describió con detalle la influencia que Baker ejercía sobre ciertos testigos y la forma en que el juez Bryant ignoraba sistemáticamente la evidencia que ella presentaba. Luego mencionó la aparición de la Hermandad de la Colina, sus maniobras para desplazar a familias de escasos recursos y la presión que ejercieron sobre ella. Cuando llegó a la parte de los documentos incriminatorios, entregó copias de los correos y extractos bancarios que probaban el esquema de corrupción. El agente Sandoval y sus compañeros se mostraron visiblemente impresionados al revisar las pruebas. Uno de ellos,
fotografió minuciosamente cada hoja para su archivo digital, mientras el otro tomaba nota de cada detalle que Naomi exponía. Sus gestos revelaban una mezcla de indignación y determinación. Si todo salía como esperaban, esa misma semana podrían solicitar al juez federal las órdenes necesarias para allanar la oficina de Baker y el despacho de Bryant, incautar documentos adicionales y entrevistar a sus colaboradores. Naomi sentía que cada palabra la acercaba más a la verdad, a la justicia por la que tanto había rezado. Cuando terminaron de escucharla, Sandoval le pidió que permaneciera disponible, pues pronto la llamarían a declarar formalmente ante un fiscal federal. Naomi asintió, sintiendo un repentino mareo al comprender la magnitud de lo que se avecinaba. No solo estaba luchando por mantener a su hija, sino que se había convertido en pieza clave para desmantelar una operación corrupta que llevaba años operando bajo el radar. En parte se sentía orgullosa de su coraje, pero también tenía miedo. El agente percibió su temor y le aseguró que tendría protección si llegaban amenazas directas. Naomi, aún con la voz temblorosa, agradeció aquel respaldo. Después de que los agentes se marcharan, Naomi se derrumbó sobre el sofá, sintiendo el enorme agotamiento acumulado. Eran apenas las 4 de la tarde, pero sentía que había transcurrido una eternidad desde que despertó. Decidió ir a buscar a Ayanna a la escuela antes de lo habitual, deseando estrecharla entre sus brazos. En el trayecto, pensó en cómo explicarle lo que ocurriría si la prensa o los vecinos la cuestionaban. Quería protegerla de detalles espeluznantes, pero también sabía que la niña se daba cuenta de la gravedad del asunto. Tal vez lo mejor era decirle la verdad con cuidado. Al llegar, encontró a Ayanna sentada en un banco del patio escolar conversando con su maestra. La docente se acercó para comentarle que algunos habían preguntado por la niña a la hora del recreo, asegurando ser periodistas interesados en su historia familiar. La sangre de Naomi se heló al imaginar a esos reporteros invasivos de la hermandad, merodeando a su pequeña. Agradeció a la maestra por haberlos alejado y prometió alertar a las autoridades si volvían. Ayanna se notaba inquieta, y Naomi la consoló con un abrazo, prometiendo que haría todo lo posible para que nadie la molestara de nuevo. Ya en casa, cenaron temprano y se sentaron juntas a ver un programa infantil para despejar la mente. Sin embargo, Naomi no lograba concentrarse. Cada tanto revisaba su celular, esperando alguna actualización de Ronald. A eso de las 8, llegó el esperado mensaje. Hemos formalizado la petición de órdenes de registro. Mañana podríamos tener luz verde. Mantente atenta. Naomi contuvo un suspiro de alivio. Si lograban entrar en la oficina de Baker y en el despacho de Bryant, seguramente hallarían más pruebas. Y con eso, toda la farsa contra ella se vendría abajo, garantizando que Ayanna siguiera bajo su cuidado. Tras acostar a la niña, Naomi encendió la televisión y vio la noticia de que un juez del condado vecino había sido arrestado por cargos de soborno. Aquello le recordó que no estaban solos en la lucha contra la corrupción. Tal vez la ola de investigaciones federales estaba alcanzando a más funcionarios corruptos de la región. Con el control remoto en mano, cambió de canal y se topó con una mención breve a su caso, pero sin muchos detalles. Cerró los ojos, deseando que las próximas horas pasaran rápido. Sentía un incesante cosquilleo de temor y esperanza a la vez. En la madrugada, soñó que caminaba por un pasillo oscuro lleno de puertas. Al final, vislumbraba un despacho con luz tenue, donde distinguía la silueta del juez Bryant rodeado de papeles que ardían en llamas. Cuando se acercaba para detenerlo, la imagen se esfumaba y volvía a encontrarse a solas. Despertó con el corazón agitado, pero se relajó al ver la figura de Ayanna durmiendo plácidamente en su habitación. Esa sensación onírica la acompañó hasta el amanecer, haciéndole reafirmar su decisión de no ceder. Pase lo que pase,
Pelearía hasta el final por su hija y por la verdad. Ese nuevo día traería la posibilidad de un cambio definitivo. Si el juez federal aprobaba las órdenes, Bryant y Baker ya no podrían ampararse en sus influencias locales. De hallarse más pruebas, la Corte Estatal tendría que apartar a Bryant de su cargo, liberando así a Naomi de la amenaza constante de perder a su hija. Respiró hondo y se levantó a preparar el desayuno, despertando a Ayanna con un cariñoso susurro. Mientras la niña abría los ojos, Naomi sonrió. Sabía que estaban a un paso de destapar la verdad y desbaratar la conspiración que había intentado romper su familia. Las primeras luces del día iluminaban el vecindario cuando Naomi terminó de arreglar a Ayanna para llevarla a la escuela. El aire parecía cargado de electricidad, como si la ciudad entera presintiera que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Naomi revisó su teléfono por enésima vez, esperando noticias de Ronald o del agente Sandoval. Hasta el momento, no había novedades sobre la aprobación de las órdenes de registro contra Baker y Bryant, pero tenía la certeza de que no tardarían en llegar. Al salir, notó cierta agitación en la calle. Un automóvil desconocido se alejaba lentamente, como si vigilara los movimientos frente a su casa. Naomi entrecerró los ojos, tensa, sin saber si se trataba de algún reportero sensacionalista o de alguien con intenciones más siniestras. Con un suspiro, puso en marcha el viejo sedán y llevó a Ayanna hasta la puerta de la escuela. Antes de bajar, la niña la miró con preocupación. «Mami, ¿estás segura de que no te va a pasar nada hoy?», preguntó en voz baja. «Todo estará bien, cariño», respondió Naomi forzando una sonrisa. «Tú ocúpate de aprender y de pasarla bien. Yo te recogeré a la hora de siempre». Ayanna asintió, aunque en su mirada seguía latente esa mezcla de inocencia y angustia que tanto dolor le causaba a Naomi. Observó cómo su hija corría hacia la entrada, aferrando la mochila. Luego encendió el motor y se marchó, con el corazón oprimido pero llena de determinación. Sabía que, en cuanto los agentes federales actuaran, la Hermandad de la Colina podría desatar represalias. No obstante, no había marcha atrás. De camino a casa, recibió la llamada de Ronald. Por fin habían conseguido la firma del juez federal que autorizaría los registros. El operativo se realizaría en cuestión de horas, de forma simultánea en la oficina de Baker y en el despacho de Bryant en el juzgado. Naomi escuchó con atención y sintió un escalofrío de adrenalina. Al fin se materializarían las consecuencias de sus revelaciones. «¿Crees que ellos ya lo sospechan?», preguntó ella. «Es posible que tengan alguna corazonada, pero no creo que sepan la hora exacta», contestó Ronald. «El factor sorpresa es crucial. Confiemos en que no tengan tiempo de destruir papeles ni de sobornar a más gente». Nada más colgar, Naomi estacionó frente a su casa. Solo llevaba unos minutos ahí cuando apareció el detective, bajando de un vehículo gris para entregarle un sobre manila lleno de copias adicionales de los correos incriminatorios. Quería asegurarse de que todo quedase bien respaldado. Naomi lo invitó a pasar, y él, con semblante serio, le explicó: «Me preocupa que Bryant o Baker hagan un movimiento desesperado. Sé que pronto allanan sus oficinas, pero ellos manejan mucho dinero y contactos. Estar alerta es primordial». Naomi tragó saliva, asintiendo. Sabía que desde el día en que decidió sacar a la luz esta conspiración, su vida giró bruscamente. Aún así, no se arrepentía. Tras agradecerle, revisó los documentos una vez más, confirmando que contenían detalles sobre transacciones y mensajes electrónicos. Si todo iba según lo previsto, esas evidencias cruzadas con lo que hallaran los agentes en los allanamientos formarían un caso sólido. A media mañana, Naomi intentó distraerse limpiando la casa, pero su mente permanecía atenta a cualquier ruido. Cerca del mediodía, oyó sirenas lejanas y supuso que estarían actuando en el juzgado o cerca de la oficina de Baker,
Se apresuró a encender la televisión para ver si había cobertura noticiosa. En un canal local, efectivamente, anunciaban que varios vehículos de la policía y de la agencia federal habían acordonado ciertos puntos de la ciudad, aunque no brindaban datos precisos. La tensión fue en aumento. Cada minuto sin novedades la asfixiaba más. Finalmente, el teléfono sonó. Era Ronald, hablando con voz agitada. Los agentes han intervenido la oficina de Baker. Encontraron archivadores con sellos de la hermandad y documentos que confirman los pagos. Hay indicios de que Bryant recibió grandes sumas mediante terceros. Esto es enorme, Ney. Van camino al juzgado para allanar su despacho. Naomi sintió que las piernas le flaqueaban. Se dejó caer en el sofá, cerrando los ojos un instante para procesar la magnitud del paso dado. Con eso, la causa en su contra quedaría seriamente cuestionada. El juez Bryant ya no tendría poder para manipular el expediente de custodia si se comprobaba su corrupción. Tal vez, por fin, ella y Ayanna podrían respirar tranquilas. Aún así, no podía descuidarse. Recordó que el detective advirtió sobre reacciones violentas de la hermandad. Decidió llamar a la señora López, la trabajadora social que conocía su caso, para informarle de la situación. La mujer, sorprendida y aliviada, prometió apoyar con cualquier testimonio que necesitara. Luego contactó a su vecina Marta, pidiéndole discreción y que estuviera pendiente por si veía movimientos extraños en la calle. La tarde transcurrió con una calma tensa. Naomi preparó algo ligero de almorzar, pero apenas pudo dar un par de bocados. Un par de horas después, cuando la sombra del sol empezó a alargarse, recibió la noticia de que el juez Bryant había sido escoltado fuera de su despacho. Las cámaras de algunos reporteros captaron el momento. Un hombre de semblante rígido, mirando con rabia a su alrededor, mientras agentes federales entraban y salían con cajas llenas de expedientes. El noticiero local se apresuró a titular «Escándalo en la judicatura, juez investigado por supuesta corrupción». Naomi sintió un escalofrío al contemplar la transmisión. Era la primera vez que veía a Brian reducido a una posición tan vulnerable. Hasta hacía unos días, él era la figura todopoderosa que amenazaba con arrebatarle a su hija. Ahora, la imagen se invertía. Apagó el televisor antes de que surgieran comentarios en las redes. Se obligó a inspirar profundamente y salió corriendo a recoger a Ayanna, deseando compartir con ella la noticia de que la pesadilla estaba cerca de terminar. La niña la recibió en la puerta de la escuela con una sonrisa cansada. Naomi decidió contarle en el coche que el juez que las presionaba estaba en serios aprietos. Ayanna parpadeó procesando la idea. ¿Entonces ya no va a decir que no puedes cuidarme? Así es, mi amor. Ha quedado claro que él hacía cosas malas. ¿Y nosotros estaremos bien? Sí, vamos a estar bien. Las lágrimas de alivio casi asomaron a los ojos de Naomi, pero se contuvo. Debía mantenerse firme ante su hija, transmitiéndole la seguridad que tanto le había faltado en los últimos meses. Condujo hasta casa, donde encontró un panorama insólito. Una reportera y un camarógrafo estaban estacionados al otro lado de la calle. Seguramente esperaban una declaración tras la detención de Bryant. Naomi aparcó y guió a Ayanna hasta la puerta, sin responder a las preguntas insistentes de la mujer con micrófono. Dentro, respiró con más calma. Se sentaron juntas en el sofá. Ayanna miraba dibujos animados mientras Naomi consultaba su teléfono, esperando información oficial sobre la situación del juez. Poco después, llegó un mensaje del agente Sandoval. Objetivo cumplido. Bryant bajo investigación. Baker también detenido. Mantente en contacto. Tu caso se revisará pronto. Naomi cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo. El juez y el abogado no solo habían sido descubiertos, sino que ahora estarían bajo custodia, intentando explicar los pagos ilícitos de la hermandad. Estaba por ordenar la cena cuando tocaron a la puerta.
Era la misma reportera que había visto desde la ventana, insistiéndole para una entrevista. Naomi la escuchó a medias, consciente de que cualquier declaración en ese instante podía usarse luego como arma mediática. Con cortesía, le pidió que respetara su privacidad. La periodista, apellidada Ríos, según su identificación, aseguró que solo buscaba la verdad y que mucha gente quería escuchar su versión. Naomi declinó, alegando que sería más adelante cuando todo se aclarara en la corte. Cerró la puerta con el pulso acelerado. Había llegado la hora de manejar a la prensa con cuidado. Cuando por fin pudo servirse la cena, Ayanna comentó que en la escuela se hablaba sobre la caída de un juez corrupto. Naomi, sin querer saturarla de detalles, solo le dijo que sí, que ese mismo juez era el que había querido separarlas, pero que la justicia actuó a tiempo. Agradeció en silencio que la pequeña no hubiera pasado el trauma de una separación forzosa. Ahora el futuro lucía más esperanzador. Antes de acostarse, recibió una videollamada de Ronald, quien se veía extenuado pero feliz. Confirmó que Baker y Bryant habían sido formalmente imputados por corrupción y conspiración para cometer fraude judicial. Además, los archivos incautados revelaban que la Hermandad de la Colina había financiado docenas de resoluciones ilegítimas para despojar a familias de sus viviendas y a algunos padres de la custodia de sus hijos. El escándalo prometía salpicar a más figuras influyentes. Aún así, Ronald advirtió que vendrían días caóticos, con interrogatorios y audiencias preliminares. «Debes permanecer atenta», dijo. «Es probable que te llamen a testificar pronto, y la prensa no te va a dejar en paz». Naomi asintió asumiendo el desafío. Si testificar servía para limpiar su nombre y proteger a Ayanna, estaba más que dispuesta. Se despidieron con la promesa de verse en cuanto las circunstancias lo permitieran. Ya en su habitación, encendió la lamparita de la mesita de noche y contempló a su hija durmiendo. En su mente, repasó la montaña rusa de emociones que había vivido. Hacía apenas unas semanas se sentía atrapada, al borde de perderlo todo. Ahora, la verdad emergía con fuerza, dejando ver la podredumbre que tanto había amenazado su vida. Pensó en las otras madres que tal vez no tuvieron la misma suerte de hallar apoyo y exponer a los poderosos. Por ellas también estaba dispuesta a seguir adelante y contar su historia. El reloj marcaba casi la medianoche cuando al fin se permitió relajarse. Visualizó el rostro de Ayanna y sonrió, convencida de que la adversidad no era invencible. La luz de la lamparita se reflejaba en las paredes, proyectando sombras suaves mientras su corazón encontraba paz en el presentimiento de una victoria justa. Se durmió con la esperanza renovada y la certeza de que, al día siguiente, la ciudad ya no volvería a ser la misma. La mañana siguiente amaneció con titulares en todos los noticieros locales. Corrupción al descubierto. Juez arrestado tras polémica investigación. Naomi despertó al ver los destellos rojizos del sol atravesando su ventana, con la firme sensación de que todo había cambiado. Encendió el televisor y ahí estaban las imágenes de Bryant siendo escoltado fuera de su juzgado, con el ceño endurecido por la humillación. Los reporteros hablaban de un gran escándalo que involucraba a la Hermandad de la Colina, insinuando que varios empresarios y figuras públicas serían investigados. Mientras la ciudad se estremecía con los hechos, Naomi respiró hondo, sabiendo que aún quedaba camino por recorrer. Lo primero que hizo fue revisar su teléfono. Tenía varios mensajes de personas que seguían su caso. La trabajadora social le enviaba su apoyo. Su jefa del supermercado confirmaba que los medios habían preguntado por ella, y algunos vecinos ofrecían ayuda si la necesitaba. Ayanna, por su parte, se preparaba para ir a la escuela con un atisbo de serenidad. Ya no temía ver al juez en los pasillos del tribunal. Naomi sintió un regusto a victoria, pero también una punzada de preocupación. Sabía que la hermandad aún no se quedaría de brazos cruzados. Cada paso debía darse con cautela.
El reloj marcaba las 8 cuando Ronald llamó para avisarle que la Fiscalía Federal deseaba interrogarla cuanto antes. Querían escuchar su relato de los hechos y cotejarlo con los archivos incautados. Naomi acordó presentarse esa misma tarde, así que dejó a Ayanna en la escuela, asegurándose de recordarle que su vida ya no corría el mismo peligro. Pese a todo, la niña le pidió que la acompañara hasta la puerta de la clase, como si aún temiera que alguien pudiera arrebatarla. Naomi la tranquilizó con un abrazo, conteniéndose para no llorar al ver lo mucho que había crecido su pequeña. Pasado el mediodía, Naomi llegó al edificio federal donde la esperaba el agente Sandoval. Tras verificar su identificación, la condujeron a una sala de entrevistas de paredes blancas austero. Frente a ella se sentaron 2 fiscales, listos para registrar cada palabra. Con paciencia, Naomi relató cómo descubrió los nexos entre Bryant, Baker y la hermandad, el uso de denuncias infundadas para quitar custodia a padres vulnerables y la existencia de pagos ilegítimos. Mostró copias de los correos que había guardado en la nube y describió la asistencia que recibió del detective. Sentía un nudo en la garganta, pero no titubeó. Los fiscales escucharon con atención, interrumpiendo solo para aclarar algún punto o confirmar fechas. Al terminar, uno de ellos dejó escapar un leve suspiro y admitió que el caso era potencialmente explosivo debido a la cantidad de funcionarios implicados. Explicó que tendrían que interrogar a más testigos y analizar la documentación incautada durante los registros. Mientras tanto, le aseguraron que harían lo posible por garantizar la protección de Naomi y de su hija, pues el riesgo de represalias seguía latente. Ella agradeció, sintiendo que, por fin, alguien en el sistema judicial la veía como a una ciudadana digna de credibilidad. Dejó el edificio con el corazón palpitante y una sensación de alivio que casi le arrancó una sonrisa. Había dado su versión de los hechos ante una instancia superior, y esa verdad se convertiría en la base para enjuiciar a quienes la habían amenazado. Ronald la esperaba en el estacionamiento, inclinándose para abrazarla con fuerza. Naomi sintió un nudo de emoción al verlo allí, cómplice de su lucha. Regresaron juntos en el auto, comentando los pormenores de la declaración. Aunque sabían que el proceso sería largo, cada paso firme los acercaba a la justicia que tanto ansiaban y tanto merecían. Una hora después, Naomi recogió a Ayanna en la escuela y volvieron a casa para compartir la cena. La niña estaba deseosa de saber más sobre el desarrollo del caso. Naomi, con cautela, le explicó que el juez que tanto las agobió ahora enfrentaba acusaciones serias y que pronto se revisaría la orden de custodia que casi las separa. Ayanna escuchó atenta, con una madurez sorprendente. Aunque el temor no se había esfumado del todo, supo que su madre ya no tenía que lidiar sola con aquel monstruo del sistema. Juntas, habían logrado exponer la corrupción que amenazaba sus vidas. Más tarde, mientras Ayanna dormía, Naomi se sentó en el sofá con su computadora en las rodillas. Varias notificaciones en redes sociales le mostraban mensajes de apoyo de gente que había seguido su historia. Algunos comentaban que ellos también sospechaban de irregularidades en sus propios casos judiciales, y otros agradecían que se hubiera atrevido a denunciar. Naomi respondió con humildad, insistiendo en que solo había hecho lo que cualquier madre desesperada haría. Sin embargo, en su interior comprendía que su ejemplo serviría a más familias, animándolas a alzar la voz contra injusticias que antes parecían intocables y completamente protegidas antes. Esa noche, recibió la confirmación oficial. El juez Bryant quedaba suspendido de sus funciones en espera de juicio. Baker, por su parte, enfrentaba cargos por conspiración y soborno, con pruebas tan contundentes que difícilmente evitaría una larga condena. Además, las cuentas de la Hermandad de la Colina empezaban a ser examinadas por contadores forenses, lo que destaparía su red de influencias. Al enterarse, Naomi se permitió un momento de íntimo regocijo.
Recordó todas las veces que sintió rabia e impotencia al ver cómo los poderosos pisoteaban a los humildes. Ahora, al menos por un instante, la justicia prevalecía y brillaba. Por supuesto, el proceso legal apenas empezaba. Habría audiencias, declaraciones y tácticas de la defensa para negar las acusaciones. Sin embargo, Naomi ya no se sentía sola. Contaba con aliados dispuestos a exponer cada artimaña y un equipo de fiscales que no temía remover los cimientos de la élite local. Por la mañana, un documento oficial arribó a su buzón. La custodia de Ayanna quedaba ratificada a su favor, y la medida cautelar que Bryant pretendía imponerle había sido revocada. Con esa hoja en la mano, sintió que por fin podía respirar libremente y mirar al futuro sin cadenas opresivas. La noticia corrió como pólvora por la ciudad, y las reacciones no se hicieron esperar. Algunas familias que habían perdido casos ante Bryant comenzaron a organizarse para reabrir sus expedientes. Surgieron denuncias adicionales contra la Hermandad de la Colina, vinculándola con desalojos y la quiebra fraudulenta de pequeños negocios. El ayuntamiento anunció la creación de una comisión investigadora, y las redes sociales se inundaron de testimonios que antes temían exponerse. Por primera vez en mucho tiempo, la gente creía posible que un cambio real sucediera. Naomi, observando desde su sala de estar, sintió que cada esfuerzo había valido la pena. Sin embargo, la batalla legal todavía no había terminado. Ronald le explicó que tanto Bryant como Baker intentarían negociar reducciones de condena a cambio de delatar a otros implicados. El fiscal federal veía con buenos ojos esas confesiones, pues podrían revelar más redes corruptas operando en otros condados. Naomi comprendió que, aunque su propio conflicto estuviera encaminado a resolverse, el caso se transformaría en un símbolo para quienes seguían sufriendo abusos institucionales. Decidió colaborar en todo lo que fuera necesario para que la justicia se fortaleciera y las élites aprendieran que no pueden atropellar jamás a los más vulnerables impunemente. Al anochecer, Naomi contempló a Ayanna dormida, recordando el día en que temió perderla por un documento manipulado. Ahora, con el juez corrupto desenmascarado y los engranajes federales en marcha, veía el futuro con renovada esperanza. Había sido un camino lleno de angustias y temores, pero también de coraje y solidaridad. Su historia trascendía las paredes de la sala donde solía sentirse pequeña e indefensa. Ahora, con la justicia acercándose, se disponía a cerrar uno de los capítulos más duros de su vida. Acarició la mano de su hija y sonrió, segura de que, al fin, podrían vivir sin cadenas. La mañana en que el tribunal reabrió oficialmente el caso de Naomi y Ayanna, la atmósfera en la ciudad había cambiado por completo. El arresto del juez Bryant y de su compinche Baker había desatado un terremoto mediático. Reporteros de todo el estado rondaban los pasillos del juzgado antiguo, ansiosos por conocer las consecuencias de aquella trama de corrupción que durante años había parecido intocable. Naomi estacionó su viejo sedán en un espacio atiborrado de vehículos y respiró hondo antes de bajar. A su lado, Ayanna observaba con ojos curiosos la multitud de cámaras y micrófonos. Pese a su corta edad, la niña intuía que ese día marcaría un antes y un después en sus vidas. El interior del edificio estaba abarrotado de gente. Policías federales custodiaban las entradas y un par de funcionarios del nuevo juez asignado al caso cotejaban listas de testigos. Naomi sostuvo la mano de Ayanna con firmeza. Había llegado la hora de demostrar que sus esfuerzos no habían sido en vano. Un alguacil de rostro amable se acercó para guiarlas a la sala, donde se celebrarían las vistas previas. Mientras caminaban por el corredor, Naomi sintió la intensidad de las miradas que se posaban en ella y, a ratos, percibía flashes de cámaras que intentaban inmortalizar cada detalle. Por dentro, evocó la inseguridad de meses atrás, cuando se sentía sola y vulnerable.
Ahora, en cambio, cargaba la fuerza de la verdad. Se acomodó en la banca destinada al público, con Ayanna muy cerca. Varios abogados y fiscales iban y venían, preparando expedientes, mientras el nuevo juez, un hombre de semblante sereno llamado Guzmán, organizaba las audiencias correlativas a los múltiples casos que Bryant había manejado de manera turbia. El clima no podía ser más distinto al imperante cuando Bryant regía con mano férrea. Ahora, la transparencia y el rigor parecían reinar. Naomi miró a su hija con una leve sonrisa, agradeciendo que, finalmente, encontraran un trato justo. Por fin, se escuchó el llamado oficial. En el asunto de la custodia de la menor Ayanna Richardson, se reanuda la audiencia. La voz del secretario resonó con nitidez, y Naomi se puso en pie, sintiendo un hormigueo en la columna vertebral. Al frente, el juez Guzmán las invitó a acercarse. Ella tomó la mano de su hija y avanzó hacia la mesa central, donde también estaba presente la trabajadora social, la señora López. No vio rastros de los antiguos fiscales que la habían acusado. Su lugar lo ocupaba un nuevo representante del Ministerio Público dispuesto a rectificar aquella injusticia. Con un tono respetuoso, Guzmán se dirigió a Naomi para expresarle que revisaría la evidencia previa, incluyendo el informe psicológico de la doctora Valencia, las declaraciones de sus vecinos y las conclusiones de la Fiscalía Federal sobre la manipulación procesal que Bryant había ejercido en su contra. Naomi asintió, percibiendo un temblor en sus rodillas, pero decidida a defender su verdad. Ayanna, a su lado, aferraba la mano materna y miraba al juez con seriedad. La sesión inició con el repaso de las irregularidades detectadas en el antiguo juicio. El representante del Ministerio Público expuso que la orden de retiro de custodia, que Bryant había amenazado con firmar, se basaba en denuncias anónimas carentes de fundamento. Se comprobó que dichas denuncias provenían de personas vinculadas a la Hermandad de la Colina, interesados en forzar el desalojo y la inhabilitación parental de Naomi. La señora López testificó que nunca encontró pruebas de negligencia o maltrato. Al contrario, resaltó la dedicación de Naomi y el apego afectivo de Ayanna hacia su madre. Cuando concluyó, el silencio en la sala fue elocuente. Aquel proceso parecía condenado al fracaso desde el inicio. Acto seguido, la trabajadora social leyó fragmentos de su informe más reciente, confirmando que Ayanna disfrutaba de un entorno estable, con buenas calificaciones escolares y un vínculo sano con su madre. Una de las frases resonó con particular fuerza. Siendo testigo de sus interacciones, no tengo la menor duda de que Naomi Richardson ofrece un hogar seguro y amoroso. Cualquier alegato contrario obedece a motivaciones espurias. Naomi notó cómo varias personas asentían en las bancas, reconociendo la veracidad de esas palabras. A continuación, el juez Guzmán miró a Naomi con comprensión, preguntándole si deseaba añadir algo. Ella se mordió el labio inferior antes de hablar con voz temblorosa pero firme. Señoría, mi hija y yo hemos pasado meses de incertidumbre, temiendo que un hombre con poder, refiriéndose al antiguo juez, usara artimañas para separarnos. Hoy, gracias a la intervención federal, se reveló que todo era parte de una conspiración que buscaba su propio beneficio. Solo pido que se restaure mi pleno derecho a la custodia de Ayanna y que nadie más vuelva a ultrajar mi dignidad de madre. El juez escuchó en silencio. Tras un instante de pausa, anunció que fallaría de inmediato. Con un gesto solemne, declaró que los cargos contra Naomi carecían de sustento y que la custodia absoluta de Ayanna quedaba ratificada sin restricciones. Además, ordenó archivar definitivamente el caso para que ningún tribunal local pudiese reabrirlo con pretextos infundados. La sala se llenó de murmullos y Ayanna se abrazó a su madre con lágrimas en los ojos. Naomi, conteniendo la emoción, musitó un agradecimiento al juez. Luego estrechó a su hija y sintió que, por fin,
Las cadenas que durante tanto tiempo las habían oprimido se hacían añicos. Al salir, varios medios se agolparon a su alrededor, buscando declaraciones. Naomi sujetó a Ayanna con cuidado para que no la abrumaran los flashes. Se limitó a responder con cautela. La justicia prevaleció. No tengo nada más que añadir por ahora. Luego, las condujo fuera del edificio. Bajo el sol radiante, madre e hija se fundieron en un abrazo que simbolizaba la victoria de la verdad sobre la corrupción. Al otro lado de la calle, la reportera que días atrás intentó entrevistarla asintió con gesto de respeto, sin insistir en preguntas incómodas. En casa, tras almorzar, Naomi recibió una llamada de Ronald, quien confirmaba que Bryant y Baker afrontaban cargos formales de conspiración, soborno y prevaricación, entre otros. La Hermandad de la Colina había sufrido un golpe letal, con varios de sus integrantes detenidos o bajo investigación. Ronald le dijo que, en cuestión de semanas, se celebraría una audiencia preliminar para decidir si se llevaban todos los casos a juicio. Naomi ofreció testificar cuanto fuera necesario para denunciar las prácticas inhumanas que habían sufrido tantas familias. Ronald, orgulloso, prometió protegerlas a ella y a Ayanna a toda costa. Cuando finalmente colgó, sintió un alivio indescriptible que la invadía de pies a cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, su hogar volvía a ser un refugio y no un campo de batalla. Ayanna, que había escuchado parte de la conversación, preguntó si los malos irían a la cárcel. Naomi le contestó que la justicia haría lo suyo, y la niña sonrió con inocencia, contenta de que su mundo dejara de girar en torno al miedo. En los días siguientes, la ciudad continuó estremeciéndose con las revelaciones que brotaban de los allanamientos. Se descubrieron expedientes manipulados, transacciones millonarias y listas negras de familias que habían sido vigiladas. Aunque la purga institucional era dolorosa, muchos ciudadanos se manifestaron en apoyo a las víctimas. El ayuntamiento anunció reformas para supervisar mejor a los jueces y crear mecanismos de denuncia más seguros. Naomi presenció todo desde la relativa tranquilidad de su casa, recibiendo mensajes de otras madres en situación vulnerable. Ella, poco a poco, se convirtió en un símbolo de resistencia. Una semana después, llegó la invitación para un evento comunitario en el Parque Central, donde se reunirían familias que habían padecido abusos similares. Naomi no dudó en acudir con Ayanna, deseosa de conectarse con quienes alzaban sus voces contra la injusticia. Ese domingo, bajo el sol suave de la primavera, decenas de madres, padres e hijos compartieron anécdotas y se abrazaron, celebrando el comienzo de una etapa más transparente. Entre risas y lágrimas, se juraron apoyo mutuo para no volver a permitir que un juez corrompido dictara el destino de nadie. Por la tarde, Ayanna corrió junto a otros niños alrededor de un improvisado escenario donde hablaban líderes comunitarios. Naomi la observó reír sin temor, acordándose de aquellas noches en que su hija no lograba dormir. El aire estaba cargado de esperanza, y se respiraba la certeza de que, aunque el camino a la justicia fuera arduo, la verdad siempre acaba encontrando la forma de emerger. De vuelta en casa, la niña le mostró un dibujo que había hecho durante el evento. Era un retrato de las dos, tomadas de la mano, con un sol enorme y rostros sonrientes. «Así me siento ahora, mami», dijo Ayanna con alegría. Naomi lo contempló con los ojos húmedos, recordando cada tramo de la odisea que las había puesto contra las cuerdas. Tomó el dibujo y lo pegó en la puerta de la nevera, a modo de testimonio de lo que habían logrado. Esa noche, la llamada de Ronald confirmó el próximo paso: testificar en la audiencia preliminar contra Bryant y Baker. Naomi aceptó, sin titubeos. Quería contar con detalle cómo la intención de encarcelarla por una supuesta violación de manutención había sido solo una parte de un plan más grande para beneficiar a la hermandad. Cuanto más transparente fuera, más sólidos serían los cargos.
Y si con ello ayudaba a que otras familias víctimas de ese sistema corrupto encontraran justicia, cada palabra suya cobraría un sentido aún mayor. Al colgar, se sentó en el borde de la cama de Ayanna, acariciándole el cabello mientras la niña cerraba los ojos. Observó su rostro sereno, tan distinto de la angustia que mostraba meses atrás. Sintió un calor reconfortante en el pecho. Su instinto maternal la había llevado a oponerse a un juez poderoso, a cuestionar a una élite y a soportar todo tipo de amenazas. Sin embargo, las mentiras cayeron y su convicción triunfó. Mientras las luces se atenuaban en la casa, Naomi se permitió un instante de reflexión. Había conocido la peor cara de la justicia, aquella en la que hombres con poder manipulan el destino de los indefensos. Pero también había descubierto la valentía de quienes se atreven a hablar, la solidaridad de vecinos y amigos, y la grandeza de amar con ferocidad a su hija. Al día siguiente, la ciudad amanecería aún conmocionada, pero con un brillo diferente. Y Naomi, aferrada a la mano de su niña, se disponía a seguir adelante, testificar, reconstruir su vida y, en última instancia, inspirar a otros para que jamás dejaran de luchar por la verdad.